Soy Mimila Kidara. El proyecto para Impulso Cazadores consistió en realizar un conjunto de dibujos. Mi práctica artística tiene como base el dibujo ya hace muchos años y para esta instancia lo que propuse fue realizar un conjunto de dibujos sobre papeles que tienen que ver con tickets de consumos personales, tickets encontrados, turnos, naipes, listas que también me encontré en la calle caminando, algunas también de salidas con amigos. Tengo un interés particular en estos objetos justamente por su materialidad, que es el papel, y hay como un traspaso al dibujo en donde se mantiene justamente esa materialidad y la tinta, por decirlo de alguna manera. Algo que cambia es la escala de estos papeles que encuentro y que colecciono y que selecciono. Y en ese cambio de escala hay un interés también por hacer foco justamente en estos papeles que resultan bastante anónimos y descartables. Justamente porque estos papeles tienen una cualidad bastante desechables, me interesaba mantener en el proyecto esa característica de que se mire al piso y que justamente el soporte de la instalación sea el piso y el público que se acerque tenga que justamente mirar hacia abajo, mirar al suelo, donde justamente el foco de atención va a estar ahí, todo lo que se concentra va a estar ahí puesto en el centro de la sala y que no sean las paredes, digamos, esa perspectiva de la mirada, ¿no? Que es algo por ahí un poco más común en cómo se piensan las exhibiciones. Creo que en el cambio de escala, generalmente estos dibujos están ampliados más o menos 10 o 12 veces, y en este cambio de escala hay una intención de poner en evidencia toda esta información que cargan los papeles, ¿no? Esta información se vuelve más evidente a la vista cuando se agrandan y entonces hay algo de la curiosidad de la mirada que hace que den ganas de leer estas cosas que generalmente muchas veces las tiramos o eso, directamente ni las miramos. También para mí es muy importante que dentro como de esta contemplación hacia estos papeles haya una especie de sorpresa en el trazo, porque hay una primera instancia en donde pareciera ser que son impresiones ampliadas de los originales, por decirlo de alguna manera, y cuando uno logra ver el trazo del dibujo, hay una especie de sorpresa, por decirlo de alguna manera, en donde uno se percata de que hay una mano dibujando minuciosamente todos estos numeritos, todas estas palabras. Para mí es importante que dentro de todo este universo de papeles impresos, ¿no? Que justamente eso se imprimen en 2 segundos y se descartan muy fácil, haya como una contraposición en un dibujo que lleva mucho tiempo y justamente eso, es una mano dibujándolos. Para este proyecto hice una selección de todos estos papeles. Como dije, encontramos variedades de estos papelitos y un poco la idea es, dentro de esta agrupación, es encontrar diferentes papeles que nos lleven como a un registro cotidiano de lo que podrían ser los consumos, las salidas. Generalmente enfoco mi atención a todo lo que tiene que ver con el suelo, o sea, voy caminando por la calle y voy mirando con qué me encuentro. La gran mayoría de los turnos que dibujo son numeritos que me encuentro en la calle. Generalmente eso me da la pauta de que hay alguna carnicería, librería o algún negocio cerca que necesita un sistema de organización, ¿no? Eso también me gusta porque de alguna manera está librado al azar, pero al azar del encuentro. La selección está dada justamente a veces por anécdotas personales, como de situaciones que me remiten a ciertas salidas, o hay algunos en donde encuentro cierta situación formal, digamos como composición formal que me atrae.
Y otros también tienen que ver justamente con estas caminatas en donde salgo y veo con qué me encuentro. Y después también hay algunos dibujos en donde dentro como del armado de la exhibición, algunos quedan afuera y otros no, pero ya por una cuestión más del proyecto instalativo, ¿no? Dentro también como de esta ampliación, por decirlo de alguna manera, hay un interés en donde estos papeles, como contaba, que se manipulan como muy fácil, los guardamos, tiramos de una manera casi como muy automática. En el cambio de escala aparece algo de la manipulación que se vuelve como más difícil. Esto quiere decir que ganan, o sea, ganan cuerpo, ganan espacio, y ahí es donde aparece también esta idea de la instalación de estos papeles, ¿no? Por más que sea como una hoja, algo bidimensional. Yo creo que igual hay algo de la muestra que de alguna manera evoca esa manipulación que tenemos cotidianamente con los papeles. O sea, cuando vos ves la imagen, generalmente te lleva a ese momento en donde uno revuelve en el bolsillo o en la cartera y encuentra estos papelitos, o vas caminando en la calle y de repente aparecen tirados. Entonces, de alguna manera aparece la evocación hacia esa manipulación, hacia ese gesto tan, como decía, automático que uno tiene de abollarlo o de, no sé, hasta jugar con eso en alguna situación de espera. El tutor para este proyecto fue Ernesto Ballesteros. Ernesto me acompañó durante todo el proceso de pensado y de armado de la muestra. Los encuentros con Ernesto de alguna manera transitaron en muchos niveles en donde hablamos sobre la vida de estos papeles, la forma de relacionarnos con ellos, también realizamos caminatas, nos encontramos a charlar, y entonces siempre de alguna manera el proyecto estaba en primero o segundo plano, ¿no? Dentro de todas estas conversaciones. Y algo que rescato mucho de nuestros encuentros tiene que ver con que Ernesto de alguna manera es una persona con la cual estuve dialogando y estuvo enfocado en cuáles eran mis intereses en desarrollar y en poner en foco en la instalación, ¿no? De alguna manera como eso, una especie de guía y de oreja, pero no limitando o determinando decisiones. Creo que cuando uno está realizando un proceso artístico, siempre está bueno tener alguien con quien dialogar. Y en este caso que haya sido Ernesto, creo que lo volvió fundamental, ¿no? A todo el proceso. De alguna manera se generó un ping-pong de preguntas y respuestas en donde eso, él me devolvía preguntas a cosas que yo le decía, y en ese sentido se abrían como pequeñas puertas o posibilidades en donde yo pensaba otras cosas que quizás no había tenido en cuenta, o quizás reafirmaba ciertas respuestas a ciertos interrogantes. Parte de mi interés tiene que ver con que de alguna manera necesitaba pensar una instancia en donde la vida de estos papeles se pudieran salir de alguna manera de mi espacio de trabajo y se muestren a un público, ¿no? en una sala, por decirlo de alguna manera. Y un poco eso, mi interés viene como por ahí, de decir, bueno, trabajo o sigo trabajando en esta serie pensando que ya va a ser mostrada, y cuando hay un espacio específico, que en este caso es Cazadores, aparecen como nuevos interrogantes para pensar esa exhibición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno ya empieza a trabajar con características espaciales específicas o con qué posibilidades tiene ese espacio para seguir como potenciando lo que se puede mostrar. Algo que estuvimos trabajando bastante acá fue el tema de la iluminación. La iluminación para mí es muy importante porque buscamos generar una iluminación que fuera como algo más atmosférico,
y que cuando uno ingresara a la sala entre en cierta atmósfera que genere intimidad con estas piezas. Para mí era muy importante que la sala estuviera llevada como a una oscuridad, no te digo plena, pero sí que baje un poco como esa energía que uno por ahí puede tener viniendo de la calle, y que al ingresar a la sala uno un poco se relaje y justamente esto, vuelva a mirar al piso y se genere cierta intimidad con estos papeles, ¿no? Y en ese sentido también se pensó el recorrido circular, ¿no? Como, o sea, algo como que uno da vueltas, ¿no? Y ahí van apareciendo diferentes encuentros con cada una de las piezas. Lo que espero de esta muestra es que la gente se acerque, venga a verla y pueda generar cierta intimidad con estos papeles y de alguna manera pueda sentir cierta empatía o evocación de este universo que de alguna manera, como decía, es muy chiquito si pensamos como en la cotidianidad, pero en realidad ocupan un espacio enorme de alguna manera. Eso, puedan sentirse interpelados por este universo dibujado.